¿Me pueden contestar, chicos, si están viendo bien la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Es decir, en esta oportunidad vamos a ver un tema 4 del programa analítico, que es el examen del sistema linfático, lo que llamamos comúnmente adenopatías, de suma importancia porque manifiestan patologías gravísimas sin tener ningún tipo de sintomatología. Va a ser muy frecuente que lleguen al consultorio pacientes a consultar por este ganglio, por este nódulo, por esta dureza, que va aumentando de volumen, no duele absolutamente nada, no molesta, pero la mayoría de los pacientes ya saben que es un signo de un peligro inminente, porque ya van a ver que las adenopatías neoplásicas, sean primitivas o secundarias, son totalmente silenciosas. Bueno, en este tema incluye la topografía ganglionar y vascular, linfáticos, la presentación clínica a nivel general y a nivel de cabeza y cuello, semiología, cómo se realiza el interrogatorio, la inspección, la palpación, los estudios complementarios de diagnóstico que tenemos a mano para estudiar este tipo de manifestaciones, cuáles son los exámenes de laboratorio que debemos solicitar en caso de tener sospecha de alguna patología que se manifieste con adenopatías. Y las adenopatías, que en resumen son infecciosas, agudas y crónicas, específicas e inespecíficas, y las de adenopatías neoplásicas malignas, sean primitivas del sistema linfático o secundarias. Es decir, que el alumno debe llegar a conocer la importancia de la manifestación clínica de los ganglios linfáticos de cabeza y cuello. Tienen que saber caracterizarlos con un correcto examen clínico, conocer los exámenes complementarios con lo que cuenta para arribar a un diagnóstico de certeza. Así, adenopatía viene de aden, glándula, porque inicialmente se creía que los ganglios eran pequeñas glandulitas distribuidas en todo el cuerpo. Se mantuvo esta terminología hasta la actualidad. Doctora. Sí. Disculpe, no se están pasando las diapositivas. Perfecto. Ya intento otra vez. ¿Pero me escuchan a mí? Sí, se le escucha bien. Perfecto. Vamos a ver. Lo cierro y vuelvo a compartir. Bueno. Ahí está pasando. Esta es la primera diapositiva, dice tema 4, examen del sistema linfático. La segunda, objetivo general. La tercera, patología del sistema linfático. ¿Está pasando ahora? Se ve la primera nada más. Pero La primera nada más. Sí, no se pasa. ¿Qué pasará? Bueno, voy a ver ahí. ¿Ahí llegan a ver algo?
Ahí sí pasó. No las escucho. Ahí sí se ve la segunda diapo, doctora. Pero no a pantalla completa. No, eso no. Se ve como todo el programa. Bueno, vamos a intentar agrandar esto. Espera. Qué lástima. Espera un chiquitín. Bueno, ¿llegan a visualizar ahí? Sí. Objetivo general. Sí, doctora. Esto ya les hablé. La tercera diapositiva, ¿la ven? Sí, también. Sí, doctora. ¿Llegan a visualizar la tercera diapositiva? Sí, doctora. Adenopatía. Y bueno, voy a proyectarles de esta manera. Porque a pantalla completa. ¿Cómo? Se ve cortada la diapositiva abajo. Perfecto. Bien. Bueno, creo que ahí podemos andar. Lo que quiero que vayan teniendo conceptos clarísimos. Es decir, nosotros vamos a inspeccionar, vamos a estudiar las cadenas ganglionares superficiales. Las profundas, normalmente los estudios para observar las cadenas profundas lo maneja el médico, como con la gammagrafía, que ya van a ver. Nosotros vamos a manejar las cadenas superficiales, pero lo que quiero que tengan en claro es que un ganglio sano no es palpable. Siempre que perciban o palpen una dureza en profundidad, eso ya es anormal. Duela, no duela, crezca, no crezca, el palpar supuestamente una formación nodular en la profundidad, tienen que seguir haciendo el estudio clínico y exámenes complementarios para arribar a un diagnóstico. Mientras las cadenas ganglionares están sanas, no son palpables. Ya les achico un chiquitito. Quiero que le quede clarísimo. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Tiene 3 funciones básicas y fundamentales. Funciones de filtración de microorganismos, toxinas, células dañadas del espacio intersticial para ser destruidos, neutralizados o eliminados del organismo. Función de hematopoiesis, o sea, colabora en la formación de los elementos formes de la sangre, principalmente acá linfocitos y plasmocitos, que actúan activamente en los procesos de inmunidad o defensa. Y restituye elementos importantes a la circulación general, como son lípidos, proteínas y agua. Ustedes ya saben que el sistema linfático se origina en el intersticio por medio de conductos, es decir, sin salida, y van avanzando, transportando las diferentes sustancias, depurando a nivel de los nódulos para volcar el resultado final otra vez a la circulación general. El sistema linfático, entonces, es un sistema de vasos paralelo a la circulación sanguínea que se originan, en este caso del esquema, son los vasitos verdes, los plexos vasculares verdes, que se originan en los espacios intersticiales, que son los llamados capilares linfáticos. Estos capilares, en su trayecto, presentan pequeños nódulos denominados ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos tienen una estructura muy especial que los van a llevar a cumplir con sus 3 funciones básicas. Presentan vasos aferentes que penetran por la parte convexa del ganglio, trayendo todas las impurezas, reintegrando sustancias al intersticio,
y cargándose y enriqueciéndose dentro del nódulo linfático de los elementos formes necesarios para la defensa o el sistema inmunitario. Sale esa linfa enriquecida, depurada y enriquecida con nuevos elementos formes por el hilio o vasos eferentes que se van uniendo entre sí y dando lugar al conducto torácico que vierte todo su contenido en la circulación general. En cuanto a la estructura del ganglio, no es imprescindible que lo sepan, pero es interesante que presenta una cápsula que el proceso patológico la puede estirar como ocurre con las neoplasias primitivas sin llegar a romperla, o como son en los procesos inflamatorios inespecíficos, llega un momento que se compromete con el proceso inflamatorio de la cápsula, se perfora, se rompe y vierte el contenido en el intersticio. El parénquima es la parte funcional que se divide en dos grandes zonas, la parte cortical y la parte medular. Y hay cordones de tejido linfoide con linfocitos B pequeños, plasmocitos, macrófagos que cumplen la función de filtración y defensa. Estos capilares linfáticos tienen como característica que no tienen una membrana basal continua, como yo les comenté en la estructura, en la microscopía de la mucosa bucal, no tienen una membrana basal continua y la adherencia entre las células endoteliales es muy lábil, es muy suave, permitiendo la penetración de macromoléculas y su posterior depuración a nivel de todo el trayecto del aparato linfático. En cuanto a las cadenas ganglionares que nos interesan a nosotros en particular y detectar si están o no comprometidas, se disponen en dos grandes grupos, la cadena ganglional pericervical y las cadenas ganglionares, y las cadenas ganglionares del cuello. La cadena ganglional pericervical es un círculo que rodea toda la base de la cabeza, está constituida por el grupo occipital, el grupo mastoideo, el grupo parotídeo, el submentoniano y el submaxilar. Crean un anillo de filtración para todas las noxas que pueden entrar a través de los ojos, nariz, boca, oído. Así que la primera cadena que vamos a explorar para ver si hay o no compromiso ganglionar es la cadena ganglional pericervical. Después existen las cadenas ganglionares del cuello propiamente dicha, que son las cadenas yugular o yugulocarotídea interna, la cadena del nervio que va por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la cadena del nervio espinal en la parte posterior y de la arteria cervical transversa. Y como accesoria está la cadena yugular anterior, compuesta por los ganglios yuxtaviscerales. Yuxtaviscerales porque están muy cercanos a la glándula tiroides. Son las que nos interesan a nosotros en particular. Vamos a saltear una. ¿Por qué se producen las adenopatías? Es decir, ¿por qué se produce el aumento del volumen del ganglio? Puede deberse a una proliferación de linfocitos como respuesta inmunitaria fisiológica a un antígeno. Es decir, ante el aumento de un ganglio, uno o varios ganglios en un sector determinado, tienen que llevarlo a ustedes a hacer un examen, pero exhaustivo, de toda la cavidad bucal, hacer radiografías para ver si existen focos sépticos intraóseos, que no lo podemos visualizar en la clínica, y decirle al paciente, listo, su cavidad bucal está en condiciones, no hay focos sépticos activos en cavidad en los huesos maxilares superior e inferior, les recomendaría que vaya al otorrino porque, es decir, la inflamación de estos ganglios puede estar dado por focos sépticos en la zona nasal o faríngea,
Por eso nosotros tenemos que descartar todo lo que compete a nuestra disciplina. Puede estar infiltrada por células inflamatorias. En el caso de las infecciones que afecten los ganglios linfáticos, puede haber una proliferación neoplásica del linfocito, como es en el caso de los linfomas y leucemias. Puede haber infiltración por células malignas metastásicas. Vamos a estudiar cada uno de los casos, como es el caso de los carcinomas, que metastizan por vía linfática principalmente, o pueden estar infiltrados por macrófagos cargados de metabolitos en enfermedades de depósito lipídico, es decir, en enfermedades metabólicas. ¿Cómo se hace el estudio de las adenopatías? Primero, el paciente viene, doctora, tengo una lesión nodular, se mueve, no sé de qué se trata, hace 6 meses que la tengo y no desaparece. Entonces ustedes van a empezar con el interrogatorio, es decir, hábitos tóxicos, si está tomando alguna medicación, cómo se inició, desde cuándo la nota, qué sintomatología, es decir, todo lo relacionado a las manifestaciones o no que pueda tener la adenopatía. En principio es una adenopatía porque está aumentada de volumen. Después de qué se trate, lleva 6 meses de evolución, así que inflamatoria aguda inespecífica no es. Las adenopatías infecciosas agudas presentan sintomatología dolorosa y, por supuesto, que si llega a vencer el límite de la cápsula, se vuelque ese material séptico hacia el intersticio y da manifestaciones clínicas muy evidentes. Hay que hacer inspección de la zona, si hay aumento de volumen de la piel que lo cubre, cómo es el color de la piel, si ya presenta cicatrices o fístulas. En este caso es una adenopatía ya del tamaño de un huevo de gallina. La paciente no manifiesta dolor, no hay ningún tipo de molestia, solamente aumento de volumen. La piel que lo cubre es totalmente sana, es normal. Lo que impacta en este caso es el aumento de volumen. Como ejemplo de esta patología son los linfomas, que algunos dicen que puede llegar a tener el tamaño de un huevo, de una naranja, pero no se adhiere a los tejidos vecinos y tampoco presenta compromiso de tejidos que rodean. Así como crecen para llegar hasta este tamaño, con la quimio y con la radio pueden producir una disminución del tamaño en forma rápida y reaccionan bastante favorablemente con la quimio y con la radioterapia. En este caso, ustedes iban a decir, la piel está comprometida, está rojiza, hay una tumoración hemisférica de color rojo que a la palpación es fluctuante, es caliente, entonces apareció hace 4 o 5 días, los va a orientar a ustedes bastante de que se trata de una adenopatía de origen infeccioso. Tienen que revisar cavidad bucal para ver dónde nació esta infección y ya vamos a ver cómo se hace la diferenciación entre una adenopatía de origen infeccioso y que da lugar a un adenoflemón a un osteoflemón. Así que tienen que ir describiendo cada una de las características que se presentan. Aparte de describir lo que vemos mediante la inspección, tenemos que saber hacer la palpación de las cadenas ganglionares de cabeza y cuello. La palpación puede ser de frente al paciente o puede ser realizada por detrás del paciente. La palpación nos va a dar lugar a ubicar la localización de la adenopatía, el número, forma, tamaño. En este caso que estamos pasando con esta pandemia, con este virus tan contagioso, la palpación la van a hacer con guantes. Años atrás se la hacía sin guantes porque con el guante se pierde bastante la capacidad de percepción fina, pero por precauciones
este año se la va a hacer toda la palpación de piel de cuero cabelludo con guantes. Se va a percibir poco, pero tienen que aprender a colocar la cabeza del paciente, flexionarla según la necesidad del grupo ganglionar que ustedes van a palpar. Así que en cuanto a la consistencia, tienen que saber percibir si es una consistencia blanda, fibrosa, elástica, fluctuante, renitente, cartilaginosa, leñosa, ósea y pétrea. Yo me imagino que ya deben haber bajado del aula virtual el protocolo de lesiones elementales, los 3 protocolos de lesiones elevadas, planas y endofíticas, porque ahí tienen escritas las diferentes consistencias como para orientarlos a ustedes a realizar una mejor descripción de la lesión elemental. Acá les he puesto todas las opciones, tienen que elegir la más aproximada según la percepción que tienen con sus dedos, con la yema de los dedos principalmente. Si tiene dolor o no, si está adherida, eso es importantísimo. Si hay adherencia a planos superficiales y profundos, para eso ustedes la van a tomar con 2 dedos a la adenopatía, al aumento, y van a desplazar hacia un lado y hacia otro. Van a pellizcar la piel que la cubre para ver si no tiene ningún tipo de adherencia, ni de los planos profundos, ni de piel o planos superficiales. La palpación puede ser por delante y por detrás de la paciente, puede ser unidigital con un solo dedo cuando hay un plano óseo donde ustedes pueden hacer una ligera presión, puede ser bidigital, o sea, con 2 o más dedos, unimanual con una mano o bimanual, como en el caso que están viendo en la diapositiva. Esta es la aclaración, se la hacía hasta hace poco sin guantes, pero por razones de bioseguridad, al examen extraoral se lo va a hacer actualmente con guantes. Cuando vayan a examinar mucosa bucal, vayan a introducir la manito dentro de la boca del paciente, se tienen que cambiar los guantes, ¿no? Eso en el práctico ya les van a ir indicando cómo van a hacer. Ya les muestro, 2 minutitos. Y esto que lo van a abrir ustedes solos, son las maniobras y la localización de los diferentes grupos ganglionares. Está muy ejemplificada la localización y dónde deben hacer la presión para los distintos grupos ganglionares. Yo voy a seguir con las fotos para que vean cómo se hace la palpación del grupo occipital. En el caso de mujer, se separa, se levanta la cabellera de la paciente y se hace una palpación normalmente unimanual, tratando de presionar el cuero cabelludo contra el hueso occipital. Los ganglios occipitales drenan linfáticos del cuero cabelludo. Localización y características de las adenopatías en la mononucleosis y rubeolas. Ustedes, la verdad que ya tienen todas las vacunas, por eso estas enfermedades infanto-juveniles ya no las sufren, pero cuando el médico, por el tipo de exantema que tenía el paciente, le hace sospechar una mononucleosis y rubeola, lo primero que hace es ir a palpar el grupo occipital. Si está afectado, más los otros síntomas, puede llegar a un cuadro clínico bastante acertado de estas 2 patologías. Así que en el grupo occipital puede tener la cabeza vertical o puede inclinarla ligeramente hacia el lado opuesto para tener una mayor alisamiento del cuero cabelludo y mayor percepción de ese sector. Para el grupo mastoideo lo mismo, con una manito se trae el pabellón auricular hacia adelante y se le pide a la paciente que gire hacia el lado opuesto e incline hacia el lado opuesto la cabeza para tensar el cuero cabelludo y se hace la palpación de los grupos mastoideos. Este grupo ganglionar drena linfático del conducto auditivo externo, del pabellón auricular y la región temporal.
Así que rara vez la vamos a revisar nosotros si el paciente viene con algún tipo de adenopatía. Sí están afectados cuando se tratan de micosis profundas. Hay adenopatía generalizada, como la sífilis, las micosis profundas, que pueden hacer un examen de estos grupos ganglionares. Llegan a ver aquí en el sector izquierdo que sin palpación a simple vista podemos ver el aumento de volumen cubierto por piel normal de los grupos mastoideos. El grupo parotídeo se lo palpa por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, también con los dedos como caminando por la parte posterior, se llega hasta el ángulo mandibular, es decir, desde el pabellón auricular hasta el ángulo mandibular. Puede hacerse de ambos lados en forma simultánea para comparar si hay algún tipo de asimetría, y normalmente se lo hace colocándose el operador por delante del paciente. Allí desembocan los linfáticos de la región lateral de la cara, parótida, cuero cabelludo y párpados. Es decir, la posición de la cabeza, vuelvo a repetir, del grupo occipital y mastoideo es llevando la cabeza hacia el lado opuesto. Del grupo parotídeo normalmente es la cabeza vertical, sin inclinarla hacia ningún lado. Y la palpación es de ambos lados al mismo tiempo, derecha e izquierda por detrás de la rama ascendente de la mandíbula. Y para los grupos submentoniano y submaxilar, se le pide a la paciente que incline la cabeza hacia el lado enfermo, es decir, hacia el lado donde nosotros vamos a hacer la palpación, para permitir la penetración con los dedos y traccionar el tejido blando hacia la cara interna del cuerpo mandibular y percibir si hay o no la formación de estos nódulos o aumento de volumen de las adenopatías. La palpación se realiza traccionando el tejido blando submandibular hacia la cara lingual del cuerpo mandibular. Drena el linfático. Estos van a ser los ganglios que por excelencia lo vamos a investigar. Drenan linfáticos del labio inferior, superior, mejilla, nariz, parte anterior de fosas nasales, encías, dientes, bóveda del paladar y tercio medio de lengua. Es decir, que los submaxilares son los ganglios que siempre se tratan de palpar, de evidenciar, y en este caso la cabeza la van a inclinar hacia el mismo lado donde van a realizar la palpación. En el grupo mentoniano van a llevar la cabeza, le van a pedir a la paciente que lleve la cabeza hacia adelante para traccionar el tejido hacia la sínfisis mandibular y realizar la evidencia o la manifestación de los agrandamientos linfáticos. Estos linfáticos drenan linfáticos del mentón, incisivos inferiores y punta de lengua. Y en esta maniobra ya se tienen que cambiar los guantes. Para hacer la palpación del grupo geniano, es decir, lo que se presenta en el espesor del buccinador o del risorio de Santorini, tienen que hacer bidigital, dedos por dentro de la mucosa yugal y dedos por fuera por la piel de mejilla, y hacer la palpación desde fondo de surco bucal superior hasta fondo de surco bucal inferior. Así que ahí ya se cambian los guantes y ya se colocan para hacer la inspección de la cavidad bucal propiamente dicha. Bueno, después de hacer la palpación de los ganglios de la cadena pericervical, es decir, tendría que ser la palpación de los genianos, tendría que ser al final. Siguen con las cadenas laterales, se presentan afectados cuando hay patologías en el tercio posterior de lengua, en el istmo de las fauces, y se palpa normalmente de ambos lados al mismo tiempo para comparar si
simetrías o no. Eso es en cuanto a palpación. En cuanto a exámenes complementarios que se pueden solicitar según las características de las adenopatías que recogimos en la clínica, nos va a orientar a pedir exámenes serológicos específicos, a pedir biopsia o inmunohistoquímica, una punción con aguja fina o hacer diagnósticos por imágenes. Vamos a ir viendo de a poquito. Los diagnósticos por imágenes son la radiografía clásica, linfografía, linfogamografía, ecografía, ecodoppler, la TAC, no me sale la palabra, y la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computada, y la resonancia magnética nuclear. Tenemos muchísimas armas para hacer un estudio a fondo de todas las adenopatías. Los exámenes de laboratorios es el hemograma común. En el hemograma común van a salir en la parte de detalles o de observaciones si hay alteraciones a nivel es decir, de tipo neoplásico a nivel de los ganglios. Van a salir elementos formes inmaduros en la circulación general. Entonces, el hemograma puede presentar elementos blancos en aumento, ya les dicen si son leucocitos, linfocitos, neutrófilos, si están aumentados, y puede ocurrir que no estén aumentados, pero sí en la parte de observaciones aclaren elementos formes inmaduros a nivel del torrente circulatorio, de la sangre circulante, porque normalmente hasta que no maduran esos elementos formes, glóbulos blancos principalmente, no son liberados a la circulación. Aparte, si se sospecha de una enfermedad de tipo infecciosa, la eritrosedimentación va a estar acelerada y por control general, los metabólicos, glucemia por la glucosa y el colesterol. Los exámenes complementarios que se pueden solicitar, que son muy sensibles, la PCR, la famosa PCR que se está solicitando actualmente en esta virosis, llamada también reacción en cadena de las polimerasas, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento de material genético de un patógeno. No son totalmente específicas, pero sí es muy utilizado para identificar con una muy alta probabilidad virus o bacterias causantes de una enfermedad, o también se la usa para la identificación de alguna persona, es decir, principalmente cadáveres. La biopsia es una de las técnicas más usadas cuando el ganglio no retrocede, no disminuye, no normaliza su volumen. Los exámenes de laboratorio salen normales y ustedes siguen sin saber de qué se trata. Una medida muy correcta es hacer la eliminación total del ganglio, no se hace eliminación parcial. En la biopsia se toma la totalidad del ganglio y se lo manda a estudio anatomopatológico. Si ese estudio anatomopatológico no está claro, hay un conjunto de células que no la pueden identificar con claridad, se pide una marcación con inmunohistoquímica. Acá en Tucumán, normalmente con los patólogos que trabajamos, no hacen ese tipo de marcación, mandan a La Plata, al doctor Gru específicamente, y él nos orienta con mayor precisión qué tipo de neoplasia. Es decir, acá saben que son mesenquimáticas, que son fusiformes, pero el doctor Gru le da directamente el nombre y apellido a esa neoplasia mediante estos estudios de inmunohistoquímica. Saben que para cada neoplasia existe un estudio en especial. Así, por ejemplo, para el linfoma difuso de células grandes se pide el anticuerpo CD20, para el linfoma de células pequeñas se pide el anticuerpo CD5, y así hay específicos para cada neoplasia para especificar de qué neoplasia se trata.
Así que ya entramos en una especificidad muy alta, pero a veces es necesario porque según esa neoplasia se van a tomar las medidas o quirúrgicas, radiantes o quimioterapia. También se puede hacer la punción de ese ganglio. El PAF o punzoaspiración con aguja fina, el material obtenido puede servir para hacer un estudio citológico, estudiar las células obtenidas o impregnar un hisopo con el material obtenido y enviar para hacer estudio microbiológico. Para ello se hace la antisepsia de la piel, se puede anestesiar superficialmente si es necesario, en la mayoría de los casos no es tan doloroso. Se fija con una mano el ganglio a estudiar, con la otra se penetra tangencialmente, nunca se penetra perpendicular, para que cuando se retire la jeringa no se vierta ese contenido sobrante que está dentro del ganglio en el intersticio. Al hacerlo en forma tangencial, la presión interna del ganglio con su contenido hace una superposición de planos y cierra el orificio de entrada de la aguja. Por eso la entrada tiene que ser tangencial. Parte del material se extiende en un portaobjeto. Si se va a hacer citología, ese portaobjeto va a ir a un frasco de alcohol 95 grados para el estudio citológico, y con el resto se impregna un hisopo estéril y se lo introduce en un tubo de ensayo con solución estéril. Normalmente solución fisiológica, solución antiséptica, no antiséptica, quiere decir estéril, y se envía inmediatamente a estudio microbiológico. No deben sobrepasar los 15 minutos para llegar al laboratorio. Para estudio microbiológico, normalmente se le solicita al profesional que va a hacer el estudio que realice la toma, no la realizamos nosotros. Ante la sospecha, supuestamente, de una micosis profunda, se le pide al profesional que él haga la toma de la muestra porque inmediatamente la tienen que procesar. Así que el estudio microbiológico, en el caso de las adenopatías, la obtención del material no lo hacemos nosotros, lo hace el patólogo en especial. Y por imágenes puede ser radiografía, ya dijimos, para detectar focos sépticos, acá vamos a ir viendo. Cuando se presenta un paciente con adenopatías sin causa alguna, desdentado total, una boca totalmente limpia, se le pide una panorámica en donde se pone de manifiesto una lesión tipo quística, osteolítica, con una infección sobreagregada. Suele ocurrir que estas lesiones silenciosas, residuales dentro de los maxilares, al usar el paciente una prótesis inferior, la cortical que está en relación con la prótesis se va adelgazando, queda una pequeña lámina de mucosa tapando esa entrada y por allí penetran los microorganismos y este era un quiste residual reinfectado. La penetración de los microorganismos fue muy lenta, el sistema inmune del señor era bastante bueno, así que no dio un cuadro agudo. Esa filtración de esos microorganismos pasaron al sistema linfático y dio lugar a estas adenopatías molestas. Sabíamos que era inflamatoria porque tenía una pequeña sensibilidad, pero no tenía una manifestación aguda estruendosa. Así que al hacer la radiografía nos encontramos con esta imagen que quirúrgicamente hay que eliminar absolutamente todo, tanto el contenido como la membrana quística. Así que las radiografías sirven para ver los supuestos casos intraóseos que están dando lugar a esa adenopatía. La linfografía es un estudio radiológico de los vasos y ganglios linfáticos, pero utilizando una sustancia de contraste como es el aceite iodado hidrosoluble, como el vidiolol, y el aceite el etiodol. También los dos son a base de yodo, que son opacos
para las radiografías comunes. Sirve para evaluar la extensión de los linfomas, grado de obstrucción y otros trastornos del sistema linfático. Ese estudio ya se lo deja a manos de los médicos, nosotros normalmente no lo pedimos. Entonces, en la linfografía se utilizan sustancias de contraste, principalmente a base de yodo. Y en la linfogamografía es un tipo de diagnóstico en donde se interviene la medicina nuclear o se utiliza un material radiactivo, ¿no? Eso se utiliza como para saber si el ganglio capitán, el ganglio, ya les muestro. 2 minutitos, chicos. Ya les explico. Hay un ganglio capitán o centinela, una terminología muy usada en las lesiones neoplásicas, que si el ganglio centinela presenta captación de estas sustancias radiactivas, normalmente hay que eliminarlo y toda la cadena ganglionar que le continúa. El ganglio centinela en el cáncer, este es importantísimo, se define como el primer ganglio de una cadena linfática que drena un territorio tisular determinado, de manera que antes de proseguir su camino por la cadena, toda la linfa que proviene de dicho territorio debe pasar primero por el ganglio centinela. Los cirujanos de cabeza y cuello saben exactamente dónde están ubicados estos ganglios centinela. Y ante una patología en cavidad bucal o en cuello, se extienden en la cirugía, toman el ganglio centinela, lo hacen un estudio anatomopatológico inmediato por congelación. Si el ganglio centinela está comprometido, no da seguridad que los otros ganglios también estén ya invadidos por la lesión neoplásica. Así que ahí se hace lo que le llamamos vaciamiento ganglionar. En el caso de que no esté comprometido, pero con un estudio anatomopatológico intraoperatorio, se dejan las cadenas ganglionares remanentes. Se lo saca centinela para el estudio anatomopatológico, pero el resto de las cadenas, si da libre de células neoplásicas, al resto de las cadenas se las mantiene, no se las toca. Así que el ganglio centinela como centinela es el que controla la difusión por vía linfática de las lesiones neoplásicas principalmente. La ecografía son muy utilizadas actualmente, es un ultrasonido que es ideal para la evaluación inicial de las adenopatías y masas cervicales. La estamos usando mucho en la cátedra, tanto para patología de glándulas salivales como para el estudio de los ganglios de la cadena pericervical o ganglios laterales. Es un método incruento y bastante económico. Permiten diferenciar masas quísticas o sólidas, características específicas de los ganglios. Es muy útil en adenopatías reactivas, víricas, bacterianas y sospecha de procesos malignos. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, y combinado con la punzoaspiración con aguja fina, es capaz de diferenciar entre las formas benignas y malignas de las linfoadenopatías. Se está usando con muchísima frecuencia la ecografía para punzar, ya sea un ganglio o una glándula. Va orientándolo al operador para sacar el material de la zona más representativa. Esto lo voy a dar muy rápido porque el informe lo manda el ecógrafo, el técnico en ecografía, pero da información en cuanto a la forma típica o atípica. Típica es cuando está aumentado de volumen el ganglio, pero mantiene su forma arriñonada, y atípica, que es un diagnóstico un poco más grave, cuando ya el ganglio se redondea. Da información en cuanto al tamaño, bordes, el hilio, la parte central, si hay necrosis, si hay calcificaciones, y en el caso de que si uno pida ecodoppler, da la circulación interna o externa según la patología.
Esto en el caso típica ovalada son las adenitis infecciosas reactivas y las formas atípicas redondas es en el caso de las leucemias y linfomas. Por eso el ecógrafo, acá les había traído diferentes tipos de imágenes, pero a nosotros nos facilita la interpretación con el informe del ecógrafo. Sospecha de tal cosa, entonces eso nos va a llevar o a hacer tratamientos antibióticos, antiinflamatorios o eliminación del o los ganglios comprometidos si la sospecha es, nos da una idea de una neoplasia, sea primitiva o metastásica. La tomografía axial computada es un estudio que ustedes lo conocen ya, saben de qué se trata. En este caso es un ataque de cuello reforzado con medio de contraste. El paciente es un paciente con linfoma. Llegan a ver acá una lesión nodular grande en la parótida derecha del paciente. La punta de flecha sencilla muestra un ganglio linfático anormal porque es redondo, agrandado en el cuello superior sobre el lado derecho de la persona, cerca del ángulo mandibular. Y las puntas de flechas dobles muestran numerosos ganglios linfáticos anormales, menos grandes, otra vez se repite anormales porque son esféricos. Eso da la pauta de que se trata de una neoplasia maligna. Yo les dejo la dirección a donde pueden verlo al caso clínico para aclarar las ideas. En el caso nuestro tenemos a favor de nuestro como odontólogos el estudio CONVIN. Es espectacular. Es un estudio que muestra las imágenes tanto de los maxilares como lesiones anexas en forma tridimensional. Con el programa que viene junto con el estudio CONVIN, se puede girar la cabeza en todas las direcciones y hacer un estudio espectacular en todo tipo de ángulo de las estructuras de los maxilares, principalmente calcificadas. El ataque es para tejidos duros. Cuando llegan a ver aquí en este estudio, en dos colores, que hay un grupo ganglionar de cuello calcificado, un paciente masculino de 53 años de edad con ganglios, acá está otra, cervicales calcificados. La resonancia magnética nuclear, ya la deben conocer, se utiliza un poderoso campo magnético. Acá no hay radiaciones ionizantes. Ondas de radio y una computadora para producir imágenes detalladas del cerebro y otras estructuras craneales que son más claras y detalladas que se obtienen por otros métodos. Acá sí salen tejidos duros y blandos. La resonancia magnética nuclear nos pone en evidencia los dos tipos de tejidos. Estas son las imágenes, llegan a ver la zona parotidia, en forma tamaño, forma extensión, compromiso de tejidos vecinos, si es de tejido duro, si es de tejido blando, es decir, que la resonancia magnética nuclear es más completa. Si es sólido, si es quístico, pero no da la estructura histológica. Es decir, son los tres tipos de cortes: axial, un corte frontal, un corte axial. Bien. Normalmente no se solicita específicamente para el estudio de las cadenas ganglionares, es decir, las cadenas ganglionares salen como consecuencia, pero si se sospecha de que se trata de una neoplasia maligna, normalmente el técnico busca en los diferentes cortes si están comprometidos los ganglios linfáticos. Ojo, podemos tener hermosas imágenes de ganglios comprometidos, pero ninguna técnica por imagen tiene buena sensibilidad para detectar las micrometástasis. Solamente se sabe si hay micrometástasis con el estudio anátomo-patológico. Así que el hecho de que no salgan adenopatías aumentadas de volumen en pacientes con lesiones neoplásicas malignas no les asegura que no estén comprometidos.
Normalmente en el estudio, en la cirugía, se saca ese ganglio centinela y se hace el estudio anatomopatológico y según haya o no células neoplásicas en ese ganglio, se cambia la perspectiva y se hace la eliminación o no de toda la cadena ganglionar de la zona. Acá está el cuadro, le doy sobre clasificación de las adenopatías según su etiología. Inflamatorias, los tres grandes grupos son adenopatías inflamatorias, adenopatías neoplásicas y de otro origen. Las más frecuentes son las dos primeras. Dentro de las inflamatorias inespecíficas están producidas las agudas por microorganismos banales, estrepto y estafilococos. Esta primera es la que más van a ver en el consultorio. El paciente dolorido, un edema facial, porque ya vienen en el estado de celulitis, no de adenitis específicamente, así que las inespecíficas agudas, estas son las que están presentes, estos microorganismos, en la caries, bolsas periodontales, procesos apicales, así que va a ser la más frecuente. Y las crónicas también producidas por microorganismos banales. Y dentro de las específicas agudas están las bacterianas, las virósicas, las parasitarias. Dentro de las bacterianas están las infectocontagiosas de los primeros años, de la niñez y adolescencia, como es la escarlatina, enfermedad por arañazo de gato, y la sífilis bacteriana, sífilis, el complejo sifilítico primario, es el chancro, la lesión que produce el treponema al penetrar a través de la piel, y el conjunto de ganglios tributarios están inflamados, es decir, le llamamos complejo sifilítico primario. Así que la sífilis es un ejemplo de específicas agudas. Dentro de las virósicas, varicela, rubiola, prima infección herpética, mononucleosis infecciosa, el virus, no me sale también está el papovavirus, y dentro de las parasitarias, la toxoplasmosis, en las crónicas. Y como crónicas, el secundarismo sifilítico, la tuberculosis, porque es de muy lenta evolución, las micóticas, blasto e histoplasmosis, y la parasitaria como la enfermedad de Chagas-Massa. Dentro de las neoplásicas se dividen en primitivas y metastásicas o secundarias. Las primitivas son las que se desarrollan en el curso de leucemias y linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, y las metastásicas son principalmente los carcinomas, cánceres de piel, porque se vehiculizan a través del sistema linfático, o los melanomas. Y de otro origen, estas son más raras, pero hay que derivarlo al médico al no encontrar causa de adenopatías múltiples. Están las metabólicas, como en el caso de las lipidosis, en el caso del hipo o hipertiroidismo, o enfermedades del colágeno, puede haber aumento de estos grupos ganglionares, en el lupus eritematoso diseminado, en las artritis reumatoidea. Este grupo de adenopatía no la tratamos nosotros, tienen que ir a un médico especialista. Hay medicamentos como la hidantoína y el perclorato que producen aumento del volumen de estos grupos ganglionares. Vamos a analizar a fondo la que nos toca tratar a nosotros y determinar si se trata de una inflamación con la que viene el paciente derivada de una adenopatía o porque el avance de la infección fue a través de los huesos maxilares. Es decir, vamos a ver la diferencia entre adeno y osteoflemón. Es decir, en las inespecíficas agudas, ya hemos dicho, producida por Staphylococcus y Streptococcus, puede venir de una infección periodontal o pulpar con un proceso periapical. Es decir, el microorganismo penetra, lo infecta al nervio, ese nervio se destruye, la infección avanza, compromete el hueso que está en la punta de las raíces del proceso periapical,
y de ahí el proceso puede seguir avanzando si no es tratado y atravesar el hueso a través de sus líneas más débiles. Por la esponjosa normalmente perfora la cortical o puede drenar hacia el sistema linfático. En este caso, compromete el sistema linfático y los ganglios se presentan aumentados de volumen, dolorosos, primero de consistencia fibrosa y no adherido a los planos superficiales ni profundos. En este momento se le dice que hay una adenitis. Está aumentado de volumen el ganglio, pero no ha llegado a comprometer la cápsula. Si no se trata, esa inflamación compromete la cápsula, dando lugar a la periadenitis. Es decir, la cápsula ya está inflamada, está comprometida, y si no es tratada, esa cápsula se rompe y el contenido se vuelca al intersticio, constituyendo lo que llamamos adenoflemón. Clínicamente, el adenoflemón o el flemón producido por la ruptura de un ganglio, porque la infección tomó vías linfáticas, son exactamente iguales. Es decir, clínicamente el paciente va a aparecer con la cara hinchada. En este caso fue producido por restos radiculares que se infectaron, esa infección pasó al hueso y del hueso pasó a las cadenas ganglionares. La zona presenta los signos característicos de Celsius: tumor, rubor, dolor, calor. Y si no se trata de esa colección purulenta, se circunscribe, se va limitando, porque el sistema inmune comienza a trabajar, se comienza a juntar esa colección difusa inicialmente y evoluciona hacia un absceso con posterior fistulización, si no es tratado, que puede ser hacia la piel o hacia la cavidad bucal. Esa colección purulenta busca salida y nosotros tenemos que tratar al máximo que no drene por piel, porque queda una secuela cicatricial bastante fea estéticamente. Así que, aparte de la antibiótico terapia que le demos al paciente, vamos a pedirle que haga buches con agua tibia para atraer la colección purulenta, que si drene hacia la mucosa, no hacia la piel. Es muy difícil después borrar esa secuela, esa cicatriz hundida que queda con cirugía plástica. Por eso hay que intentar en lo posible guiar la colección purulenta por medio del calor para que drene hacia la cavidad bucal. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre adeno y osteoflemón? En el osteoflemón, el proceso inflamatorio inespecífico proveniente de la zona apical, el absceso, con una gangrena, es decir, con un diente con gangrena o necrosis pulpar, avanza hacia la zona de menor resistencia ósea, produciendo una osteomielitis, es decir, contamina todo el trabeculado interno del hueso, produciendo una osteomielitis. Esa colección en su avance despega el periósteo, produciendo una periostitis, muy doloroso. Por eso algunos pacientes dicen que estuvieron enloquecidos toda la noche, pero cuando amanecieron con la cara hinchada, el dolor, ese agudo e intenso, pasó. Es decir, una vez que la colección purulenta abre paso hacia el exterior, en este caso es el tejido celular subcutáneo de mejilla, una vez que el periósteo se perfora, el dolor cesa. La periostitis es muy dolorosa. Se perfora el periósteo, volcándose a la colección al tejido celular subcutáneo, dando lugar a la celulitis. Celulitis es la infiltración de la colección purulenta en el tejido celular subcutáneo. Aparece como una tumefacción extensa, con límites difusos, la cara, típica cara hinchada. Aumento de volumen del sector comprometido. Por esta evolución, la tabla vestibular se presenta abombada. Esta es la diferencia entre un adeno y un osteoflemón. Hay borramiento del surco vestibular a nivel del diente afectado. Es decir, ustedes van a ver abultado el fondo de surco vestibular a nivel del elemento 36, 46, 47, normalmente se presenta en el sector inferior,
y si palpan la tabla vestibular van a sentir que tiene un pequeño abultamiento. A eso se le dice que hay en el osteoflemón hay borramiento de surco, que no ocurre en el adenoflemón, porque la colección purulenta fue vía linfática, no a través del hueso maxilar, como es en este caso. Aquí. La adenitis, cuando uno le pregunte a ver cómo evoluciona un ganglio con una infección inespecífica, adenitis, periadenitis, celulitis o adenoflemón, cuando se vuelca en el intersticio. La adenitis es la inflamación de un ganglio linfático por invasión microbiana inespecífica, proveniente de un foco séptico pulpar o periodontal. Eso ya lo vimos, les estoy reforzando las ideas. Los ganglios están en aumento de volumen, son dolorosos a la palpación. Otra caries penetrante del elemento 47, que el fondo de surco está intacto, no está abombado, no está levantado, así que esta colección purulenta dio lugar a esta celulitis, pero por vía linfática. Anidó en los ganglios linfáticos, estos ganglios linfáticos, adenitis, periadenitis y adenoflemón, reventaron y volcaron su contenido en el intersticio, dando lugar a la cara hinchada. Ese adenoflemón, como yo les comentaba, hay un ligero aumento de volumen en el sector. Si se lo deja evolucionar sin tratamiento, pasa al absceso. Este absceso medio difícil que se lo pueda atraer hacia cavidad bucal, ya está rojo, a la palpación es muy blandito, se percibe que el tejido que lo cubre es muy finito, así que es muy factible que drene hacia piel. Muchos profesionales prefieren hacer una incisión antes que ese tejido, esa masa purulenta destruya el tejido o la piel, hacen una incisión y drenan esa colección purulenta que ya se ha circunscrito en este sector. Este es otro adenoflemón que está buscando salida por piel en la región submentoniana. Es decir, todas las colecciones purulentas no tratadas normalmente buscan salida hacia el exterior. Y la adenopatía, este es el segundo grupo, adenopatía inflamatoria inespecífica crónica, es motivo de consulta en muchas oportunidades en el consultorio. Está producida por los mismos microorganismos banales, pero de baja virulencia. Normalmente son de larga evolución o pueden ser secundarias a adenitis agudas. Los ganglios se presentan ligeramente aumentados de volumen, presentan dureza fibrosa, son asintomáticos, no adheridos a los tejidos vecinos y estables en su tamaño. Motivo de consulta porque ellos sienten esa pelotita debajo de la mandíbula o del mentón que no desaparece. Entonces ustedes tienen que hacer todos los estudios necesarios para decirle al paciente quédese tranquilo, esto es una adenitis crónica, ya no se va a reabsorber, ya está fibrosado ese ganglio, quédese tranquilo porque no es una neoplasia del sistema linfático como muchos creen, pero hay que tranquilizarlo al paciente. Así que tiene muchas características similares a las adenopatías primitivas o metastásicas de las adenopatías. Y las específicas agudas se pueden dar en muchas enfermedades, sean bacterianas, virósicas, pero son específicas. Generalmente son de origen viral, las que se presentan en la infancia, en las escarlatina, sarampión, varicela, prima infección herpética, en el herpes zóster. Son adenopatías generalizadas, dolorosas y resolutivas. Es decir, que van a desaparecer al tiempo de declinar el cuadro clínico sin dejar secuelas. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada porque el virus cumple su ciclo,
se desaparece el exantema o el enantema y con el tiempo también espontáneamente desaparecen las adenopatías. También están producidas por la enfermedad por arañazo del gato, mononucleosis, rubiola, ya hablamos de esta, su localización es característica para el diagnóstico. Es decir, el profesional sabe cuál es el grupo más afectado y que caracteriza a esa virosis. Generalmente las virósicas son dolorosas, no reblandecen, no se adhieren a los tejidos vecinos y no fistulizan. En cuanto a la sífilis, a la adenopatía sifilítica, ya la van a ver con mayor detalle cómo se manifiestan en el complejo sifilítico primario y en la sífilis secundaria. Ya les muestro la enfermedad por arañazo de gato. Es una enfermedad causada por la bacteria gram negativa y transmitida por un arañazo o mordedura de un gato infectado, ocasionando un bulto o costra en el lugar de la penetración e inflamación crónica de los ganglios linfáticos. Esta condición es posiblemente la causa más común de inflamación crónica de ganglios en los niños. Cuando las mamás los traigan a los niños, mire, tiene hace 2 meses estas adenopatías, no sé de qué se trata, aparte de los exámenes de laboratorio, tienen que indagar si ese niño estuvo en contacto con algún gato que puede haberle transmitido esta bacteria, la Bartonella genselae, para hacerle todos los estudios pertinentes. Bueno, en la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, más frecuente en los adolescentes, se caracteriza por tener fiebre, adenopatías cervicales anteriores y posteriores. Este es motivo de consulta a veces en el consultorio, pero con pedirle una eritrosedimentación y las situaciones que vivió el adolescente van a poder arribar a un diagnóstico de certeza clínico de mononucleosis infecciosa. Puede presentar dolor de garganta, odinofagia o faringitis. Este es un niño de 13 años, niño adolescente, con adenopatías bilaterales. Los ganglios son móviles e indoloros. La rubiola lo mismo, lo primero que hace el médico al ver un exantema similar al presentado en el sarampión o en la escarlatina es estudiar las adenopatías axilares, que pueden llegar a tener el tamaño de una avellana, ligeramente dolorosa la palpación. Así que los profesionales que trabajan con niños pueden arribar a un diagnóstico de certeza solamente con la clínica. En el caso de la sífilis, ya habíamos dicho que son características las adenopatías en la sífilis primaria que acompañan a la zona de inoculación o de penetración del treponema, lo que constituye el chancro y adenopatías satélites. Son el complejo sifilítico primario. Es una característica fundamental en la sífilis. El chancro, las adenopatías son la sombra del chancro. Siempre que hay una lesión por la penetración del treponema, existen las adenopatías. Son múltiples, indoloras, con un ganglio de mayor tamaño, y estas adenopatías, involucionado el chancro, desaparecen espontáneamente a 1 o 2 semanas después de haber desaparecido o haber cicatrizado el chancro. Y se dice que en el secundarismo sifilítico serían adenopatías generalizadas, pero crónicas, es decir, duran un poquito más y tienen las mismas características que las del complejo sifilítico primario. Son indolores, no reblandecen, no se adhieren entre sí, ni a los tejidos vecinos, ni fistulizan. Desaparecen, así como aparecieron, desaparecen, involucionan espontáneamente, aún sin estar el paciente con tratamiento para esta enfermedad, ¿no? En la tuberculosis, las adenopatías, hay tuberculosis extrapulmonar o ganglionar,
Acá las adenopatías tienen unas características muy particulares porque sufren el proceso de caseificación. Hay aumento asintomático de uno o más ganglios, firmes e independientes. Después viene la segunda etapa, el reblandecimiento por necrosis gaseosa y confluencia entre los mismos, y la fistulización o apertura en piel de abscesos o fístulas crónicas por donde sale un material gaseoso. Gaseoso significa similar al queso. Y la cuarta etapa es la cicatrización con secuelas estéticas bastante desagradables. De esta tengo un caso clínico en mi consultorio. Esta paciente vino porque estaba convencida que las lesiones que aparecían en su piel de la cara eran de origen dentario. Con el interrogatorio me comenta que ella tuvo un proceso de depresión luego de la muerte de su papá, hacía 8 meses, pero su papá había muerto por tuberculosis pulmonar. Así que le pedí la reacción de Mantoux, dio positiva, y derivé, le hicieron una TAC, donde se veían las lesiones, las adenopatías submaxilares, una tomografía axial computada, presencia de lesiones eran múltiples, nodulares, la mayor de 24 milímetros, son 2,5 centímetros, que comprimen la región de la glándula submaxilar derecha y piso de boca. Captan homogéneamente contraste compatible con adenopatías reactivas. Se realizó la biopsia por excisión, se la sacó totalmente a las lesiones y el estudio histopatológico definitivo constató la presencia de granulomas caseificantes, característico de la tuberculosis. Es decir, que ella se había contagiado, pero no tenía sintomatología pulmonar. Y en el cultivo microbiológico se observó el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis. Así que esta es la manifestación, les muestro después de la cirugía, porque tuvieron que extirparle los ganglios comprometidos y quedó una cicatriz bastante inestética. Lo mismo, quedan bastante alterado el terreno si dejan que esos ganglios evolucionen y abran paso de ese material caseificante en forma espontánea por la piel. Así que se prefiere abrirlo en forma quirúrgica porque las cicatrices que quedan por la drenaje espontáneo son bastante desagradables. En la blasto y en la histoplasmosis son micosis profunda. También ahí se presentan hipertrofia dolorosa de los ganglios linfáticos, cervicales, axilares, inguinales. El paciente llega, doctora, me salieron estos ganglios, no sé de qué se trata, son sumamente dolorosos, y tienen que empezar a indagar de qué se trata. El hecho de que sean dolorosos, ustedes ya más o menos se orientan de que son infecciosos, no neoplásicos. Así que con el interrogatorio van a saber si este paciente vivió en lugares endémicos de estas parasitosis profunda, micosis profunda, disculpe. Así que van a ir con el interrogatorio orientando a ver de qué se trata la inflamación de estas adenopatías generalizadas. En la histoplasmosis las características clínicas son semejantes a las adenitis crónicas inespecíficas, es decir, ganglios no muy dolorosos, de que a la palpación son bastante duros, fibrosos, no se adhieren a los planos profundos. Así que en la histoplasmosis es más suave que en la blastomicosis. Y las adenopatías neoplásicas, este es el terror de todas las personas, de todos los pacientes que se de golpe sienten nodulitos, sean axilares, sean en el cuello, sean en la nuca, asintomático porque las adenopatías neoplásicas son asintomáticas. Las primitivas se presentan en las leucemias y linfomas, son indoloras, no reblandecen, no se adhieren ni a los tejidos vecinos ni entre sí, no fistulizan y son de crecimiento muy lento, pueden llegar a alcanzar el tamaño de un huevo. Y las secundarias o metastásicas son producidas por el carcinoma espinocelular, cavidad bucal principalmente, se presenta con
como una masa de consistencia leñosa, indolora, crecimiento más o menos lentos, inicialmente es única. Este tipo de adenopatía ustedes siempre la van a tratar de poner en evidencia cuando hay una lesión neoplásica en cavidad bucal. Inicialmente es única, móvil, homolateral. En su evolución, si el paciente no es tratado, se pueden presentar en forma múltiple. Si ese tejido metastásico proliferante dentro del ganglio sigue creciendo, a la larga rebasan la cápsula del ganglio, infiltran tejidos vecinos, se adhieren entre sí y a los tejidos vecinos, se fija a la piel, a la que termina ulcerándola. Es decir, aparecen unas lesiones úlceros vegetantes por piel, pero, es decir, compromete y infiltra, ulcerando, es decir, lesionando la piel por donde aparezca. Les recalco este término porque en los exámenes muchas veces evolucionan, es decir, esta lesión carcinomatosa me dicen con fistulización en la piel. No, acá no hay fistulización, acá no hay una vía, un trayecto por donde drene pus, es decir, una colección purulenta. Acá produce ulceración de la piel por donde emerge ese tejido carcinomatoso que es anidó inicialmente dentro del ganglio, pero si no es tratado, ese ganglio, es decir, es invadido, es destruido por ese tejido carcinomatoso, evoluciona hacia los tejidos circundantes y posteriormente compromete piel por ulceración de la misma. No es por fistulización, que es lo que, les repito. Y las neoplasias primitivas son las leucemias y linfomas. Los ganglios llegan a tener tremendos tamaños, pero son muy sensibles a la radioquimioterapia, así que cuando el paciente entra en tratamiento, estos ganglios reducen dentro de todo rápidamente de tamaño. Normalmente son múltiples, son bilaterales. Ya dijimos, a pesar de que llegan a tener tamaños estruendosos, no reblandecen ni fistulizan. La piel que los cubre normalmente es una piel normal porque el crecimiento es muy lento, no llega a comprometer la piel ni a dañarla porque la piel se va acompañando ese crecimiento neoplásico de los ganglios, ¿no? Así que cuando hay ganglios múltiples asintomáticos, hagan un estudio. Lo primero que tienen que hacer es un hemograma. Ahí van a saltar si están alterados los elementos blancos de la sangre. Esto quería mostrarles cómo las células cancerosas anidan en diferentes partes del cuerpo, transportadas por el torrente sanguíneo o linfático desde el foco principal. Un lindo esquemita que quería mostrarles para graficar en qué consisten, cómo penetran las adenopatías. Y las adenopatías metastásicas, acá hay un caso clínico de un carcinoma de reborde, cómo hizo metástasis en los ganglios submaxilares. Pueden llegar a alcanzar tamaños enormes, pero a la larga comprometen y dañan, ulceran la piel. Bueno, ya estamos en las últimas, chicos. Este es el de un carcinoma de Cabum, esta adenopatía. Esto es una adenopatía de un carcinoma gástrico. Eso también indaga en focos, así como tenemos casos clínicos en la cátedra de adenopatías de cánceres de riñón. Se pueden presentar, se pueden comprometer los ganglios de cabeza y cuello con neoplasias de otra localización, nada que ver con cavidad bucal. Estas adenopatías por cáncer de pulmón y esta es una adenopatía de un pequeño melanoma en el pabellón auricular.
Los melanomas, aunque sean pequeñitos, dan metástasis tempranamente. Son tumores muy, pero muy malignos. En cuanto al estadiaje del cáncer de cabeza y cuello, tiene un papel importante las adenopatías. El estadiaje de la enfermedad en el momento del diagnóstico es el factor predictivo mayor sobre el pronóstico de la misma. El estadiaje TNM está basado en American Joint Committee on Cancer y describe a como T al tamaño del tumor, como N nódulo o adenopatías, y las M son la metástasis a distancia. Así, vamos a ver, esto lo voy a pasar rapidísimo porque lo van a volver a ver cuando vean tumores malignos, que el nódulo adenopatía es importantísimo para concretar un estadiaje del cáncer en cavidad bucal. N0, ganglios no palpables, N1, ganglio ipsilateral palpable. Esta descripción les voy a mostrar aquí. Está graficado. N, no hay ganglios, los puntos verdes son las adenopatías. Este es N0, no hay ganglios palpables. N1, ipsilateral, significa del mismo lado donde está la lesión. N2, hay 3 variantes. N2A, un ganglio ipsilateral, pero de 3 a 6 centímetros, es decir, este tamaño considerable. N2B, entre 3 y 6 centímetros, también ipsilateral u homolateral, es lo mismo, que están del mismo lado de la lesión. Y el N3 pues, se presentan en ganglios homolateral y contralateral, es decir, en ambos lados. Entonces el pronóstico es bastante sombrío si el paciente lo informan que presenta un N2C, porque ya están tomadas ambas cadenas ganglionales. Y el N3 son ganglios contralaterales o bilaterales palpables, pero de mayor de 6 centímetros de diámetro. Es decir, ya está muy comprometido e influye en el pronóstico del cáncer de cabeza y cuello. Los diagnósticos diferenciales hay que hacerlo con el quiste del conducto tirogloso, puede presentarse entre la primera, segunda y tercera década. El tratamiento de esto es quirúrgico. Este es un quiste del conducto tirogloso. Este es un quiste braquial, normalmente es unilateral, normalmente se presenta en el lado del cuello y puede presentarse después de una infección del tracto respiratorio superior. Llegan a tener estos tamaños y es una lesión quística, no es una adenopatía. Este tipo de lesión ya es difícil que lo lleguemos a ver nosotros, porque normalmente van a patólogos que son especialistas de cabeza y cuello. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con patología de glándulas salivales, como en este caso una parotiditis, o un tumor, un cistoadenoma papilífero también de parótida. Así que hay que hacer un muy buen estudio de los ganglios, del aumento de volumen en los ganglios que estén presentes en cabeza y cuello para poder arribar a un diagnóstico aproximado clínico. Y luego utilizar los exámenes complementarios como para arribar al diagnóstico definitivo. Bueno, ya estamos terminando, chicos. Cada persona es un ser especial e invaluable y como profesionales de la salud debemos tener pleno conocimiento en qué terreno vamos a trabajar. Ante el mínimo signo o síntoma detectado, debemos ahondar el interrogatorio, el examen clínico y solicitar los exámenes correspondientes antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico. Ahora, más que nunca, tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad para no contagiar a nuestros pacientes o no contagiarnos nosotros por la cantidad de microorganismos con los que podemos estar en contacto. Es decir, se agregó en la ficha clínica un ítem en donde yo en particular anoto si han padecido o no esta virosis actual,
o si se han vacunado o no y cuál ha sido su reacción a la vacuna. Bueno, cosa que de saber ante qué tipo de paciente estamos trabajando. Desde ya, muchísimas gracias, espero que les haya servido la clase. Fue un poquito larga, realmente casi 1 hora y media, pero tenía que darle todos los detalles como para que ustedes tengan las armas suficientes para realizar un buen estudio de los ganglios que causan cierta fobia actualmente en los pacientes. Los dejo. Cualquier cosa, traten de comunicarse con su jefe y vemos cómo aclarar si les quedó alguna duda. Si tienen alguna duda y quieren planteármela en esta oportunidad, les dejo la bibliografía. Estos son libros muy, muy interesantes. Argente, Checotti, Cosio, Philip Sapp, y algunas lecturas que vienen con bastante material sobre adenopatías. Muy bien, chicos, los dejo. Muchísimas gracias. Espero que estén algunos, han quedado poquitos. Ah, no, todavía hay bastantes chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren preguntar algo en especial? No puedo ver cuántos chicos están presentes.